bendiciones, hermanos. En este día estaremos tratando una palabra de Dios y vamos a estar tratando esta palabra del libro de 2 de Corintios capítulo 3. Y en este día quiero hablarte de algo muy importante y tiene que ver con ser aprobados por Cristo. Jesús es el que nos aprueba, Jesús es el que nos capacita, Jesús es el que nos llama y Él es el que nos envía. Así es como los evangelios lo describen, ¿no? La Biblia dice que Él preparó a 12 y los envió, después preparó a 70. Quiere decir, Él es el que prepara. Él es el que nos adiestra para la batalla, el que adiestra nuestras manos, el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Se llama Jesús. Él es el autor de la fe, el consumador de la fe. Es el que puso en nosotros una medida de fe para que podamos funcionar en medio de este mundo donde usted ve tantas cosas sucediendo diariamente y usted ve todo a su alrededor. Usted necesita y todos necesitamos tener una fe firme, contundente. Y bueno, yo quiero hablarte acerca de eso en este día, aprobados por Cristo. Quiere decir, yo he sido aprobado por Cristo. Usted ha sido aprobado por Cristo. No somos aprobados por otras cosas, no somos aprobados por nadie, porque el hombre nunca te puede aprobar. El que te aprueba es Cristo, el que te da el cuño de la aceptación se llama Jesús. Y cuando Jesús viene a tu vida, Él trabaja contigo y por eso la Biblia dice, el que comenzó la buena obra. Quiere decir, hay una obra que fue comenzada, hay una obra en tu vida que Él la va llevando a cabo hacia una perfección, pero el que te aprueba es Jesús y el que te guía en el camino es Jesús. Por eso cuando caminamos con Dios tenemos que entender que tenemos que oír la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu de Dios, aunque de pronto seamos criticados, aunque de pronto seamos juzgados por la gente, necesitamos seguir el camino de Jesús y lo que Él nos está diciendo y no seguir lo que la gente dice porque la gente no sabe ni a dónde van. Tenemos que ser guiados por Jesús, que es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y cuando Él te guía, Él te lleva hacia buenos pastos. Y por eso seguir a Jesús es más que importante, es lo primordial. Y tenemos que tener siempre eso en mente, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo lo que dicen los hombres o estamos siguiendo lo que dice Cristo? Necesitamos seguir lo que dice Cristo y necesitamos tener una fe contundente en Él para poder vencer en medio de tantas dificultades que nos podemos encontrar. Pero el libro de 2 de Corintios capítulo 3 está hablando Pablo aquí a la iglesia de Corintios y algunos falsos maestros llevaban consigo cartas olvidadas de recomendación para incrementar su autoridad. Quiere decir, en aquel entonces habían hombres falsos que venían con cartas para de pronto presentar una autoridad que no existía en su vida, pero ellos querían a través de esas cartas como impresionar a la gente. En términos claros, Pablo declara que no necesita ese tipo de cartas. Las vidas de los creyentes, aquellos que él y sus colaboradores habían predicado, eran suficientes como recomendación. Quiere decir, no hacen falta cartas. El testimonio habla por sí solo, no hacen falta cartas. Lo que Cristo ha hecho en tu vida habla por sí solo. El trabajo que Jesús ha hecho en tu vida habla por sí solo. No lo has alcanzado todo, no eres perfecto, te faltan muchas cosas, pero Él ha comenzado una obra en ti y la va a perfeccionar. Y eso habla por sí solo. Lo que Jesús ha hecho en tu vida para muchos puede ser algo pequeño, pero es algo grande. Él ha traído cambios a tu vida y va a seguir trayendo cambios y nunca vamos a llegar a la perfección porque si llegamos sería un problema. Nadie es perfecto, no hay nadie perfecto. Todos estamos en el proceso de este trabajo que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Y Pablo aquí declara a los corintios, no necesitamos cartas escritas por hombre, no necesitamos que nos recomienden, no necesitamos que el hombre diga lo que piensa de nosotros. Dios tiene un pensamiento de ti. Dios nunca te va a aplastar, Dios nunca te va a desechar, Él nunca te corta, Él siempre te levanta. Cuando Dios viene a tu vida y Él comienza este trabajo en tu vida, y esto es lo que Pablo le está hablando aquí a los corintios,
está hablando de una carta más poderosa que una carta escrita por los hombres. En el verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir, Pablo les está diciendo, esta carta no fue escrita con tinta, esta carta fue escrita con el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que trabaja en tu vida? ¿Quién es el que está haciendo cosas nuevas en tu vida? Es Cristo. Es Cristo, y esa es la carta que el Señor ha escrito, y la ha escrito a través del Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad. Entonces aquí vemos lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de los Corintios debido a esta gente falsa que estaban entrando y estaban creando una confusión. Tenemos que entender que la iglesia cristiana, la Reforma, a través de Martín Lutero, fue un hombre que se levantó en contra de enseñanzas que no eran correctas y fue un hombre que trajo una reforma. Quiere decir, él no aplaudió a lo malo, él no dijo voy a seguir la corriente de todos, él dijo esto está mal y no lo acepto. Y Martín Lutero fue uno de los hombres que rechazó aquella enseñanza de las indulgencias, que usted pagaba por sus pecados, usted de pronto decía voy a dar tanto y me perdonan mis pecados. Bueno, yo quiero decirle que Martín Lutero trajo un despertar a la iglesia y nos enseñó la verdad. Y claro, le costó mucho a él, porque cuando usted va contra la corriente, usted va a ver que hay desafíos que enfrentar. Pero no tenemos que tener miedo, tenemos que ser, como dice el apóstol Pablo, tenemos que ser cartas escritas no por tintas, sino por el Espíritu de Dios. Y esto está en la palabra del Señor. Número 1, somos una carta no escrita con tinta. Número 2, somos aprobados no por un ministerio, ni por un pastor o un apóstol. Somos una carta escrita por el Espíritu Santo. Usted no necesita que nadie lo apruebe. Usted no necesita que nadie le aplauda. Usted no necesita que nadie diga que usted está ungido. Usted está ungido porque Cristo te ungió. Usted fue llamado por Cristo. Usted nunca es llamado por el hombre, ni llamado por un ministerio, por muy reconocido que sea. Usted es llamado por el Señor. El llamamiento viene de Cristo, no viene de los hombres. Los hombres no pueden llamar a nadie, ni se pueden llamar ellos mismos. El que llama es Cristo, el que escoge es Cristo, el que separa es Cristo, el que te marca es Cristo. Y esto viene todo de Dios. Todo viene de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, viene del Señor. Y por eso Pablo aquí está explicando todas estas cosas, ¿no? En medio de una sociedad cristiana en la que vivimos, donde hay tanta división y de pronto hay enseñanzas tan incorrectas. Vivimos en este mundo, ¿no? Donde vemos tantas cosas como las vio Martín Lutero y dijo eso está mal, eso no está bien. Y tuvo el coraje, la valentía en aquel entonces de virarse contra un imperio poderoso como la Iglesia Católica, y se levantó contra aquella gente y clavó las 95 tesis en aquella puerta y dijo yo no estoy de acuerdo con esto. Y ese tipo de gente, ese tipo de hombres usados por Dios son los que traen reformas, son los que traen cambios y avivamientos. El Espíritu de Dios, la Biblia dice que Dios te da un espíritu de valentía y de poder. Y ese es el Espíritu de Dios. Cuando usted se vuelve un seguidor y usted solamente aplaude todo lo malo y todo lo bueno y usted quiere estar bien con Dios y con el diablo, usted no está correcto. Usted está incorrecto, porque la Biblia enseña hombres que dijeron no, eso no es verdad. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, que lo puede leer con tiempo en su casa. Y seguimos tratando esto, ¿no? Dice el verso 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, que nuestra competencia proviene de Dios. Quiere decir, el apóstol Pablo está diciendo, soy competente, no porque sea un orgulloso, no porque me crea la última Coca-Cola del desierto, soy competente porque Cristo me ha hecho competente.
En otras palabras, el Señor me ha dado la sabiduría, me ha dado el entendimiento, me ha dado la revelación. Todo viene de Dios. Y por eso necesitamos estar enamorados de Cristo. Necesitamos estar enamorados de Cristo, no como muchos por ahí que están enamorados de su pastor o enamorados de la iglesia donde van. La iglesia es importante. Los pastores son, mi querido hermano, los ministerios son dados por Dios y hay que honrar a los pastores, a los apóstoles, evangelistas. Yo creo en todo eso. Yo lo que no creo en la adoración al hombre. Eso es lo que yo no creo. Yo creo que son llamados por Dios, yo creo que son útiles en las manos de Dios, yo creo que Dios los usa y hay que respetarlos, pero no creo en la adoración a los hombres. Creo que Dios, Cristo, es el que debe de ser adorado y a Él hay que darle toda la gloria y exaltarlo y ponerlo en alto. Y bueno, por eso hay tanta gente que se han apartado de los caminos del Señor, porque han puesto su mirada en el hombre y la mirada tiene que estar puesta en Cristo. Usted nunca puede vivir por los comentarios de la gente ni por lo que piensan, porque siempre hay un vivo que piensa algo. Y tenemos que entender, nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios. No por otra cosa, por el Espíritu de Dios tenemos que ser guiados constantemente para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Porque no podemos vivir tratando de agradar al hombre, tenemos que vivir agradando a Dios, porque tu bendición viene de Dios, no viene del hombre, viene de Dios. Y Dios es el que, mi querido hermano, te dio esta carta, la escribió en tu corazón, comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar. Número 3, no eres competente por títulos, eres competente por Dios. Vivimos en una sociedad cristiana donde tantos títulos han traído división y orgullo dentro del pueblo de Dios, y todo eso es basura, porque en realidad, mi querido hermano, el que te llama es Dios y el título más grande es que Cristo te haya llamado. No hay nada malo en educarte, ir al colegio y tener títulos. El problema es cuando el título se te va para la cabeza y comienzas a pensar que eres gran cosa por algo que tienes. Tenemos que ser siempre humildes, aunque tengamos mucho, y reconocer que todo proviene de Dios y que todo es de Dios y que todo debe de ser usado para la gloria de nuestro Señor. Aquí vemos a Pablo aclarando esto, ¿no? Los títulos dentro del cristianismo han levantado mucho orgullo, indiferencia, y es una de las razones que existe tanta división. Y eso es algo verdad, es una de las razones por las cuales existe tanta división, porque uno es más grande, el otro es más pequeño, el otro se siente más fuerte. La realidad es que lo hemos visto en estos tiempos donde el COVID-19 ha atacado a tanta gente, y hemos visto que esto no se trata de título, esto se trata de respaldo divino de Dios, y que Dios esté contigo y que Dios te ayude en todo tiempo y que te dé la fuerza aún en medio del desierto para que puedas vencer. Así que esta carta del apóstol Pablo es una enseñanza increíble. El verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que nos mantiene fuerte en medio de las batallas, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que se pueda levantar. Un título no te va a mantener, lo que te mantiene es el Espíritu. Mi querido hermano, Pablo aquí les deja saber a la iglesia de los Corintios que hay algo más grande que una recomendación, o hay algo más grande de lo que alguien pueda decir de ti, de lo que alguien pueda pensar de ti. Y déjeme decirle que hay mucha gente pensando y hay mucha gente diciendo cosas que no son. Pero arriba de todo eso tenemos que entender que el que dice la última palabra es Cristo, y el que habla de ti es Cristo, y el que empezó la buena obra en ti es Cristo, y el que la va a perfeccionar es Cristo. En otras palabras, todo lo demás puede pasar. Bueno, la Biblia dice que el cielo y la tierra van a pasar, quiere decir todas las cosas van a pasar, pero hay una que no va a pasar, y es la palabra del Señor. Esa palabra nunca va a pasar porque Él la ha declarado sobre tu vida y se va a cumplir. La enseñanza del apóstol Pablo es increíble aquí. Cristo es el que te hace competente, es el que te da sabiduría, y es Cristo el que trajo el nuevo pacto, donde tenemos perdón, tenemos redención,
somos perdonados, somos restaurados, Dios nos da nuevas oportunidades, Él nos levanta. Y mi querido hermano, la sangre de Jesucristo tiene poder. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos llevó a un nuevo pacto. Nosotros no necesitamos matar una gallina y derramar sangre para ser perdonados. Nosotros tenemos el perdón de Cristo. O como dijo Martín Lutero, yo no estoy de acuerdo con eso de las indulgencias. Yo no estoy de acuerdo con esas ideas. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos perdona, es el que nos restaura, es el que nos da vida. Y bueno, como dice la palabra del Señor, Él es el camino, la vida y la verdad. Y el que anda con Cristo no está desorientado. Él es el que nos lleva en el camino, mi querido hermano, en este trabajo que Él comenzó en nuestras vidas y que Él lo va perfeccionando a través de los tiempos, a través de esos momentos que tú dices, ¿dónde está Dios? Él está ahí contigo. Él es el que te capacita. Él es el que te da la sabiduría, el que te bendice, el que abre el camino para ti, para que tú puedas avanzar. Así que esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios es importante, porque así como en aquel tiempo habían falsos, hoy también los hay. Hoy hay enseñanzas que no son bíblicas. Hoy hay gente siendo guiadas en caminos que no son correctos. Hoy hay cristianos, escuche bien, siendo confundidos también. Y Pablo en este tiempo tenía el mismo problema, porque parece ser que la historia se repite. Parece ser que lo que sucedió antes está sucediendo ahora. Pero la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, tiene que estar despierta. Y tenemos que estar conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y mantenernos afincados y anclados en Cristo, que es la roca. La Biblia habla acerca de los dos cimientos, ¿se acuerdan? Habla de la arena, habla de la roca. Necesitamos estar parados sobre la roca. Necesitamos tener nuestra fe puesta en Cristo y no, mi querido hermano, en fábulas o en cuentos. Necesitamos oír el Evangelio, que es poder de Dios. Necesitamos oír una palabra de Dios que sea fuerte para que nos ayude a vencer. Y necesitamos leer la palabra para poder entenderla. Y necesitamos ser libres de toda apostasía, de toda mentira y de toda falsedad. Necesitamos dar nuestra vida a Cristo, caminar con Él, porque Él es el camino, la vida y la verdad. Y bueno, en este capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde Pablo nos habla, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí también hay libertad. En otras palabras, el Espíritu nos hace libre y nos enseña a caminar con el Señor. Me despido, les habló el pastor Cubas. Dios le bendiga y la paz del Señor.